Buenas noches, bienvenidos aquí al Espejo. Marián de la Fuente tiene la noche libre, les acompaña Félix Guillermo. Vamos con un resumen rápido de los últimos acontecimientos del día de hoy. Las tropas rusas atacaron con fuerza en el sur de Ucrania, la ciudad de Mykolaiv, de 480.000 habitantes y con uno de los 3 puertos más grandes del país. Ha estado bajo el fuego de las fuerzas rusas desde hace días. La violencia no cesa, mientras hoy el tercer encuentro bilateral entre Moscú y Kiev para tratar el alto al fuego ha terminado con pequeños avances sobre la logística de los corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia. El gobierno ucranio ha cargado contra el diseño de la ruta y ha recalcado que las personas atrapadas bajo las bombas deben tener derecho a ser evacuadas a territorio dentro de la propia Ucrania y que la postura rusa es completamente inmoral. El negociador de la parte rusa asegura que aún es demasiado pronto para hablar de nada positivo. El conflicto ya ha causado más de 1.7 millones de refugiados, según Naciones Unidas. Por otra parte, según el último informe de la ONU, 406 civiles han perdido la vida hasta el 24 de febrero, primer día de la ofensiva, aunque reconoce que la cifra real puede ser mucho mayor. Y una maniobra inesperada de la administración Biden envió durante el fin de semana una comisión a Venezuela. Altos funcionarios de la administración estuvieron en Caracas para indagar qué es lo que el régimen de Nicolás Maduro estaría dispuesto a ofrecer a cambio de que Washington levante sanciones o parte de las sanciones al sector petrolero venezolano. En momentos en que Biden estudia la posibilidad de prohibir la importación de crudo ruso por la invasión de Ucrania. La oposición venezolana fue tomada por sorpresa con la operación, que enojó a algunos de sus líderes cuando estos conocieron los detalles de la reunión. Aunque no hubo acuerdos, la posibilidad de negociar nuevamente con Maduro aparentemente está sobre la mesa. En el Espejo hoy vamos a analizarlo a continuación con nuestros invitados como siempre, de primera línea. Comenzamos. En el estudio nos acompaña el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez. Coronel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por por la estar en el invitación, programa. como siempre, Félix. Y también Ramón Muchacho, abogado político venezolano. Lo tenemos vía Skype, alcalde electo del municipio de Chacao. Bienvenido, alcalde. Gracias. Muchas gracias, Félix. Un placer. Voy a comenzar con esta declaración del negociador ucraniano, tercera ronda de conversaciones. No realmente hubo mucho positivo de qué hablar, pero esa fue su declaración. La tercera ronda de negociaciones ha terminado. Hemos tenido algunos resultados positivos en cuanto a la logística de los corredores humanitarios. Habrá cambios en ellos y obtendremos una ayuda más efectiva para las personas que sufren la agresión rusa. En cuanto a la vía política, que incluye un alto al fuego y en general el fin de las acciones militares, continuará en futuras consultas. Hasta el momento no hemos tenido resultados que mejoren significativamente la situación. Sin embargo, las consultas continuarán incentivándose y esperamos obtener un resultado a corto plazo. Coronel, comienzo con usted. Resultados positivos. Se había hablado que inclusive los corredores se había criticado que conducían a zonas controladas por los rusos, ¿no? 4 de ellos Cuatro de ellos. hacia Rusia y Bielorrusia, claro, que es inaceptable para un pueblo que ha sido apabullado con la artillería y los cohetes en los últimos 12 días. Lo único positivo es que hay posibilidad de que sí permitan esos otros 2 corredores que intermitentemente han podido sacar de Mariupol, el puesto de Mariupol, uno que tú acabas de mencionar que estuvo bajo asedio de la artillería. Pero lo negativo es lo de siempre. En el plano político dijeron que tienen que reconocer Crimea como parte de Rusia. Tienen que cambiar la constitución ucraniana, que nunca van a ser miembros de la OTAN. Por favor, ahí en el plano político no ha cambiado nada de las exigencias del señor Putin, y por eso es que esta tercera ronda nada más que llegó para otra ronda cuarta futura, y no sé qué de positivo haya salido en el día de hoy eso. Alcalde, ¿cuál es su visión, su reacción a esta tercera ronda de negociaciones? Esta negociación, el tema de que eventualmente se incorpore Ucrania a la OTAN, eso es uno de los puntos de los que se está hablando. También Crimea, se habló de Crimea, y que se ha dicho que Putin no pudiese estar recibiendo información de primera línea, de primera mano.
¿Cuál es su reacción a esto? Oye, Félix, para no especular mucho, sino ir directo a lo que sabemos y lo que vemos después de esta reunión, parece claro que todavía está lejos una solución al conflicto o al menos un cese al fuego temporal. Pareciera que eso está muy lejos. Las posiciones de ambas partes todavía están muy alejadas. Ya vimos, las comentaba tu invitado muy bien, recapitulaba algunas de las exigencias de Rusia para acordar un cese al fuego. Son absolutamente inaceptables, tanto para Ucrania como para la OTAN y para Occidente, diría yo. Entonces, la mala noticia es que lo bueno es que está esa mesa allí y en cualquier momento podrían llegar a algún acuerdo si la realidad los empujara hasta allí, pero la mala noticia es que todavía parecen estar muy lejos, parecen estar dispuestos todavía a mucha más violencia los rusos sobre el pueblo ucraniano y el pueblo ucraniano a seguir resistiendo sin sacar una banderita blanca que diga me rindo. Así es que este conflicto todavía está lejos de su fin, al parecer, lamentablemente. Si les parece, vamos ahora a escuchar declaraciones del presidente Zelensky, donde habla de nuevo del tema de Crimea, de que posiblemente el presidente Putin no esté recibiendo información de primera línea, y también vuelve la manzana de la discordia, la incorporación o no incorporación de Ucrania a la OTAN. Escuchemos. No estamos preparados para ultimátums de Putin con relación a nuestra incorporación a la OTAN, sobre el reconocimiento del territorio de Crimea o la independencia de las dos regiones separatistas, pero tenemos soluciones posibles para esos tres elementos clave. Lo que debe hacerse es iniciar un diálogo con Putin para que salga de esa burbuja informativa sin oxígeno en la que se encuentra. Creo que Putin está en una burbuja recibiendo información y no sabes qué tan realista es esa información que le están suministrando. Hay elementos, soluciones posibles para esos tres elementos clave. ¿Cuáles serían esas soluciones? Mira, primero, una de las cosas que está diciendo Zelensky es la realidad. Este fin de semana ellos perdieron aproximadamente 9 aviones de combate. Estamos hablando Sukhoi S-30, 34, los 25, que es el equivalente al Warhawk de nosotros, convoys enteros de combustible. Ya en lo que va del operativo han perdido 60 tanqueros. Estamos hablando de los camiones cisternas que tuvieron en los garajes de gasolina. Sí. Sin eso tú no puedes mover los tanques. En otras palabras, hay una gran realidad de la cantidad de bajas que a los monos le están llegando. O sea, Putin puede que no esté recibiendo toda la información de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. A pesar de que 3 de sus generales, que los mandaron al frente para ver qué es lo que estaba pasando, la desmoralización, por qué no se progresaba en el campo, han sido dados de baja. Uno de ellos por un francotirador. Uno por francotirador. Hoy nos enteramos del segundo, que es Vitaly Gerasimov, que es el tercero, que no sabíamos el nombre, que también estaba en el 41 combinado de armas. O sea, este es el ejército, a nivel de ejército, el jefe de Estado Mayor, que posiblemente estaba con él, porque él era subcomandante del 41 Combined Arms Army, y posiblemente hoy nos enteramos que fueron 2 generales que se dio de baja aquel día. Entonces, cuando estás hablando de este plano, que no hay un progreso, que están reagrupándose, que están trayendo más fuerza de otras unidades, que ya el 100%, de acuerdo a los servicios de inteligencia británicos, están in situ, adentro del territorio nacional, y no han logrado objetivos como Kiev, Mariupol, que la han apomalado, se la han tirado con todo y todavía no han podido Ahora, captar. cuando el presidente Zelensky habla de 3 posibles soluciones, habla de Crimea, habla de la OTAN y la incorporación de Ucrania, ¿ese elemento no está en negociación? No, eso no está bajo negociación ninguna. Y Crimea, aunque en realidad hay que ser un poco realista, Crimea era una base, la base de Sebastopol era una base de los tiempos de los zares. Se dice que Nikita Khrushchev en una borrachera en 1954 hizo una pincelada y se la adjudicó a Ucrania, porque él era ucraniano. Entonces, tú puedes decir que históricamente es parte de la gran, pero también Caterina tenía un palacio en Odessa. O sea que no puedes históricamente decir una o la otra, porque en realidad repunta que parte de toda esa región era parte de la gran Rusia. Pero es la decisión de un país poder decidir qué alianza de defensa, qué alianza económica escoge, no está en manos del señor Putin.
Ya, alcalde, ¿qué desligado de la realidad usted considera que pudiera estar Putin, que es quien dice que está tomando todas las decisiones? Las decisiones, Zelensky lo ha dicho, Zelensky dice hay que hablar directamente con Putin porque es quien toma todas las decisiones. ¿Qué desligado realmente puede estar desde el punto de vista de información de que no le estén dando toda la información de lo que está ocurriendo ahí en el frente de batalla? Bueno, esa es una pregunta que se hace todo el mundo en este momento, Félix. Dos cosas diría yo. La información que le está llegando, tomando en cuenta que está en un ciclo muy cerrado, casi aislado del mundo por los informes que se tiene, y luego la preocupación que tiene el mundo occidental, los servicios de inteligencia occidentales, está documentado en prensa, esto que te estoy diciendo, sobre el estado de ánimo y la salud mental de Vladimir Putin. Es decir, no sabemos cuál es su estado mental en este momento, no sabemos, algunos tienen la percepción de que está desconectado de la realidad, que es una forma elegante de decir que ha perdido sus cabales, y además hay quienes reportan que su paranoia con el COVID ha hecho que se distancie físicamente. Tú has visto la foto, Sí, 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 una se ha foto visto, increíble, se ha reunido visto. con el presidente El Macron, distanciamiento que conversando tiene. 5 horas Sí, separados por una mesa de 15 metros, sí, ¿no? sí, Y sí. así ha tenido varias reuniones, pero más allá de eso, pareciera que su círculo se ha reducido dramáticamente. Entonces, de manera que sí, la información para llegar a él puede estar teniendo que pasar por varios filtros y varios tamices que a lo mejor la están deformando. Esa es una gran incógnita en este momento, pero lo que la hace más grave, Félix, es que estamos en el medio de una guerra y que Putin, sin saber su estado mental y de ánimo en este momento, controla más o menos 6.000 ojivas nucleares. Entonces, ese es el gran riesgo que vive la humanidad en este momento. Alcalde, vamos, y coronel, vamos a ir a una pausa, sobre todo con el alcalde. Queríamos hablar al regreso del tema de Venezuela, una maniobra inesperada. Altos funcionarios de la actual administración viajan a Venezuela y se sientan a negociar. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué puede ocurrir? Se lo contamos. De trabajo en el estudio, el coronel retirado Octavio Pérez. Vía Skype tenemos al alcalde Ramón Muchacho, alcalde electo del municipio Chacao, analista político. Vamos a hablar ahora, alcalde, sobre esta maniobra, esta visita inesperada para muchos, sorpresiva para muchos, de altos funcionarios del gobierno de la actual administración que se reunieron con altos funcionarios en Venezuela. La discusión está el petróleo, el posible levantamiento de sanciones y se ha hablado también de la liberación de los 6 de Citgo. ¿Qué sabe de esto? Así, bueno, efectivamente es una reunión sorpresiva porque marca un cambio en la política de Washington hacia Caracas. Es decir, desde la administración anterior del presidente Trump y continuada por el presidente Biden hasta ahora, había sido eliminar, negarse a cualquier contacto o negociación o conversación directa con el régimen de Nicolás Maduro. Incluso cada vez que Maduro pedía una reunión con los Estados Unidos, lo referían o a hablar con el presidente interino reconocido por Estados Unidos, que es Juan Guaidó, cosa que era hasta humillante para Maduro, lo referían a hablar con Guaidó o a la mesa de negociación que está instalada en México y que es mediada por los noruegos. Esa había sido consistentemente la posición de la Casa Blanca durante los últimos años. Sin embargo, esto cambió abruptamente con esta visita de funcionarios de alto nivel. Recordemos que el propio Juan González, vamos a decir, lideró esa comitiva con el embajador Story y además con Roger Carstens, que es el encargado, el delegado, el encargado especial para temas de rehenes. Entonces fue sin duda un contacto de alto nivel directamente con Maduro, ya no hay intermediarios, ya no hay mediadores, ya no hay Noruega, la Casa Blanca rompió con lo que venía haciendo. ¿Qué temas hablaron? Obviamente el tema de Citgo está allí, obviamente el tema energético, no puede haber una conversación entre Washington y Caracas sin tocar el tema energético, el tema de las sanciones, pero todo parece indicar que los norteamericanos una vez más pusieron en el tapete las exigencias del mundo democrático, que son elecciones democráticas, reinstitucionalizar al país, liberar a los presos políticos, bueno, y una larga agenda de temas que están pendientes con Caracas. Pero además, y hay un punto más, Félix, que es que ¿por qué en este momento? Por lo que está sucediendo entre Rusia y Crimea. Yo creo que Estados Unidos tiene, y los gobiernos de Occidente tienen que reunirse con todos los gobiernos del mundo democrático, pero también con los del mundo no democrático, y especialmente con los que son aliados de Rusia, para de alguna manera tener conductos abiertos. Una confrontación en Europa que pueda derivar en una confrontación nuclear no le conviene ni a China, ni a Irán, ni a Venezuela, ni a nadie. Así es que creo que es el ambiente de guerra, este ambiente bélico, es lo que explica una jugada como esta. Y yo no criticaría que Estados Unidos, Francia, Europa en general,
vayan a visitar a todos los regímenes del mundo, a por lo menos mantener conversaciones y empezar a crear conciencia de que Putin es un loco suelto, que hay que ponerle un parado por el bien de la humanidad, no de unos o de otros, sino por el bien de la humanidad. Más vale hacerlo temprano antes que sea muy tarde. Coronel, desde el punto de vista internacional, de la óptica global, ¿cómo ve esta movida? Y vimos recientemente algo que llamó mucho la atención en cuanto al voto en Naciones Unidas. Vimos Cuba, Nicaragua, se abstuvieron, Venezuela también, pero el caso de Venezuela también tiene que ver con una serie de impagos. No podían votar por el tema de los impagos. Pero bueno, ¿cómo ve esta movida? Bueno, primero, Maduro fue y le besió la suela del zapato a Putin hace 2 o 3 semanas. ¿Cuánto poder tiene? Lo hizo Cuba también, le postergaron la deuda y después se abstuvieron en la votación. Entonces, ponte a pensar cuánto control tiene Rusia sobre Venezuela. Si es verdad que tiene un control absoluto, porque hay no únicamente inversiones, sino gran dinero ruso en el armamento que tiene allí y futuros de exploraciones de petróleo. Ponte a pensar qué negociación puede hacer el gobierno americano, entregarle otra vez PDVSA, los fondos de PDVSA, con todo lo que ha luchado la oposición para sacarle eso a Maduro. ¿Qué se está jugando con esto? Tendría que ser una baraja. Ahí está el escenario político y el económico, ¿no? Ahí Sí. hay dos. Y entonces ahí es donde está difícil entender esta movida, porque Maduro, al fin y al cabo, sigue siendo un perro de Putin y se la juega el todo por el todo. O sea, tendría que hacer una jugada como en póker, todo o nada. Tira las barajas a ver si te cambias de bando, que dudo mucho que Maduro vaya a hacer esto en este momento, especialmente cuando tú tienes un cartel de los soles que es en realidad quien controla las cosas que están pasando allí, y Maduro nomás que es el títere en Miraflores que está dando la cara para lo que se llama Venezuela, que supuestamente es un gobierno, y todo lo que está pasando a su alrededor. Así que esto es igual que los oligarcas. En Rusia quien manda en realidad son los oligarcas, y cuando ellos dejen de perder dinero, van a entregar la cabeza de Putin en una bandeja de plata. Ahí podemos ir a eso, hablando de los escenarios de salida que puede tener toda esta crisis. Alcalde, esto puede ser, muchos lo interpretan como un portazo de Washington a Guaidó, presidente interino, reconocido por la comunidad internacional y por Estados Unidos. Si se levantan las sanciones, estamos aquí especulando, pero si se levantan las sanciones, ¿eso qué significa para la oposición venezolana? Fíjate, bueno, en primer lugar, recordemos que si esta delegación norteamericana viaja a Caracas, se reúne con Maduro, no tiene por qué reunirse con Guaidó. Guaidó tiene un embajador reconocido en Washington y hay contacto permanente entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Guaidó. De manera que ahora sí fue una jugada inesperada y de nuevo creo que lo ayuda, no creo que tenga justificación esta jugada, pero tiene una explicación y es todo lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en Europa. Fíjate, un posible escenario ganar-ganar para Estados Unidos y Maduro sería que Estados Unidos logre la libertad de los presos de Citgo, de algunos presos políticos emblemáticos en Venezuela y que logre algunos avances en materia energética que puedan tratar de ayudar a suplir algo del petróleo que se pierde a raíz del tema de Rusia. No es mucha la capacidad que tiene Venezuela, pero bueno. Y a cambio, ¿qué conseguiría Maduro? Maduro lo que quiere es que le quiten las sanciones, que liberen a Alex Saab. Entonces, bueno, a lo mejor ahí habría algún margen de maniobra, pero si se hace un acuerdo de ese tipo, implicaría reconocer que Maduro va a estar en el poder por siempre, y eso es lo peor que nos puede pasar a los venezolanos. Y por el contrario, si se pone en la mesa como una condición sine qua non para cualquier acuerdo con los americanos, que haya unas elecciones democráticas presidenciales en Venezuela, eso pondría fin eventualmente al gobierno de Maduro. Eso es algo que Maduro no aceptaría bajo ninguna condición. Y por eso me permito, y con esto cierro, soy bastante escéptico de que este acercamiento y estas conversaciones puedan llevar a algo o se puedan materializar en algo importante. Ojalá, lo mejor que nos pudiera pasar a los venezolanos es que hubiese un acuerdo y hubiese unas elecciones democráticas presidenciales a cambio de desmontar sanciones y otro tipo de acciones de parte de Estados Unidos. Pero soy francamente escéptico de que eso pueda ocurrir porque conocemos la forma de pensar de Nicolás Maduro, como la de los Castro, como la de Putin y como de estos regímenes que están atornillados en el poder. No les importa usar las armas del pueblo contra el propio pueblo y cometer crímenes de lesa humanidad y para mantenerse indefinidamente en el poder.
Alcalde, una reflexión final y creo que específicamente hemos hablado del tema de Venezuela, las conversaciones supuestamente continúan. ¿Cuál sería su última reflexión al respecto? Oye, Félix, como estamos en un mundo interconectado y ya vemos como un conflicto que está del otro lado del mundo genera una reacción entre Washington y Caracas casi inmediata, mi reflexión trasciende a Venezuela y trasciende a los Estados Unidos. Yo, como habitante de este planeta, estoy profundamente preocupado por la amenaza que en este momento se está desarrollando y está creciendo día a día. De nuevo, esto puede derivar, ojalá Dios no quiera, en un conflicto regional, en un conflicto europeo que puede trascender también las fronteras de Europa y de nuevo puede trascender el uso de armas de guerra convencionales. Eso es lo peor que nos podría pasar. Yo no minimizaría de ninguna manera ese riesgo. Ese es un riesgo con el que no debemos acostumbrarnos a vivir y que hay que limitar y eliminar de inmediato. No es fácil lograrlo. Estamos lidiando con Vladimir Putin, que no es cualquier cosa. No tengo yo una receta mágica, pero sí creo que los líderes del mundo libre y también los líderes del mundo no libre deben... Lo interrumpo, alcalde. 20 segundos, coronel, ya para finalizar. Aquí es una cuestión, it's the money stupid, it's the economy stupid, como dicen los americanos. Y definitivamente hay 219 billonarios en Rusia que están perdiendo una gran cantidad de dinero. La tienda Zara, la tienda IKEA cerraron sus puertas, desempleo, más de 11.000 personas presos. Esto rompe por donde siempre rompe, que es la economía.